Just Design Suite es un programa que dispone de distintas herramientas para hacer distintas formas de simulaciones. El día de hoy utilizaremos el subprograma llamado ISIS para crear un esquemático de un rectificador de onda completa y de media onda. Ok, para empezar tendremos que explorar las herramientas que tenemos a la izquierda del programa, en donde veremos distintas utilidades que utilizaremos durante el diseño de un circuito. Para agregar componentes es necesario presionar clic en Component Mode y luego en P de Pick Devices, el cual abrirá una lista de dispositivos sobre las cuales podremos encontrar aquellos que utilizaremos. Para este tutorial utilizaremos un capacitor en el cual podemos agregar a la lista de dispositivos activos haciendo doble clic en el resultado para que agregue el capacitor aquí a la izquierda. Para continuar, agregaremos un diodo. Utilizaremos siempre en este caso los genéricos, ya que no tenemos la categoría o el número de la referencia exacta a cual utilizar. Utilizaremos también una resistencia. Y finalmente utilizaremos una fuente. En Proteus existen distintos tipos de fuentes, pero para el día de hoy no utilizaremos estos, sino que nos limitaremos a utilizar una fuente senoidal de voltaje. Aquí hacemos doble clic y luego nos vamos a OK para terminar la selección de dispositivos. Para agregar cualquiera de los dispositivos de la lista activa de dispositivos, hacemos clic sobre el cual queremos poner dentro del esquemático y luego un primer clic para mostrar la forma del dispositivo que queremos poner en el esquemático y un segundo clic para situarlo en el lugar en el que queremos colocarlo. Muy bien. En este caso hemos colocado una fuente senoidal. Existe una forma alternativa de poner fuentes. Si nos vamos a Generator Mode, en la barra izquierda, vemos que se nos abre una lista de generadores. En este caso vamos a poner cualquiera de estos generadores dentro del esquemático. Vemos que a diferencia del generador de arriba, este solo tiene un terminal y muestra la forma de la señal que describe su tensión, en este caso un pulso. Si ponemos el mouse sobre la figura de este generador y hacemos doble clic, nos abrirá las opciones. De esta misma manera también funciona el generador de arriba. Vemos todas las propiedades que podríamos seleccionar si quisiéramos modificar la propiedad de onda del generador que describe el generador, Pero también vemos que en Analog Types se encuentran todos los distintos tipos de fuentes que se encuentran en la lista de generadores. De esta manera podremos cambiar libremente sin tener que arrastrar y poner una nueva fuente el tipo de fuente que queremos utilizar. Tiene las opciones de offset en caso de que quisiéramos sumar a la señal descrita un voltaje DC, la amplitud de la señal, vamos a utilizar 5 voltios, y la frecuencia, y utilizaremos 60 Hz. Vemos que si quisiéramos utilizar mili o micro o mega, nada más basta con agregar la letra correspondiente al prefijo. Por ejemplo, si fueran 60 milihertz, utilizaríamos M o U para micro, etc. Así también como para voltaje y el desfase. En este caso no utilizaremos ningún tipo de desfase y pondremos el nombre a esta fuente de fuente 1, o sea F1. Muy bien, vemos cómo ha cambiado de un pulso cuadrado a una onda senoidal en el símbolo de la fuente. Esto para mostrar que ahora la fuente está describiendo una onda en forma senoidal. Si abrimos las opciones del otro componente, vemos también que tenemos las opciones de offset, amplitud y frecuencia, así como desfase. Utilizaremos 5 voltios, no es necesario poner B, ya el programa sabe que es 5 voltios, y una frecuencia de 60 Hz. Con esto listo, podremos poner OK.
Y listo, tenemos una fuente V1 y una fuente F1. Para ver el comportamiento en el tiempo de estas fuentes, podríamos utilizar un osciloscopio, el cual podremos obtener si presionamos clic en instrumentos. Muy bien. En esta lista tenemos distintos instrumentos para leer el voltaje o la corriente dependiendo de nuestras necesidades. Para este caso utilizaremos el osciloscopio. Muy bien, queremos colocar también el signal generator, el cual es otro tipo de generador de onda que funciona de una manera distinta a las antepistas. Vamos a ver cómo se comportan estas ondas, estos generadores de onda. Vamos a colocar el terminal y conectarlo en A para la primera fuente, en B para la segunda fuente y en C para la tercera. Para colocar los cables de conexión nada más basta con acercar el mouse a uno de los terminales de conexión. Enseguida un cuadro rojo se colocará sobre el terminal mostrando de que se quiere seleccionar este terminal. Hacemos clic izquierdo, enseguida se generará el cable de conexión. Podemos elegir el tránsito de este cable trazando el lugar por el donde debe pasar con el mouse. Cuando finalmente llegamos al otro terminal, vemos que el terminal es seleccionado con un cuadro rojo para indicar que hay una posible conexión. Hacemos clic izquierdo de nuevo y se conecta. Vemos que para el segundo tipo de generador no necesitamos una tierra. Sin embargo, para el primer tipo y el segundo tipo tenemos unos terminales que nos están de sobra. Es necesario poner una tierra para continuar con estos circuitos. Nos vamos a Terminal Mode, que es simplemente este botón de acá, y buscamos Ground, o sea tierra. Hacemos doble clic para poner la tierra y colocamos las fuentes que queremos conectar a tierra. Muy bien, este es el esquema del circuito para ver cómo funcionan las tres distintas fuentes. Vemos que en este momento todas las fuentes están apagadas. Ahora aquí es donde viene la peculiaridad del generador de onda. Este generador solo puede ser modificado mientras la simulación corre, mientras que estos tipos de generadores no pueden ser modificados dentro de la simulación como tal. Vamos a correr la simulación. Enseguida se nos abrirá lo que será la ventana del osciloscopio, mostrando en el canal A y canal B las ondas senoidales descritas por las primeras dos fuentes, las cuales han de ser iguales, ya que así lo hemos estipulado. En el canal C, la onda de color morado que oscila de manera y de una manera que no podemos ver muy bien, se encuentra el generador de onda. Vemos que junto con la ventana de osciloscopio se ha abierto también la del generador de señal. Realmente no podremos apreciar muy bien la onda descrita por el generador porque la amplitud es muy poca. Vamos a cambiar la amplitud de esta onda. Muy bien. Y ahora vamos a aumentar la frecuencia para que esté dentro de un rango similar a la que tenemos en pantalla. Vemos que las limitaciones del generador se basan en que solamente puedes escoger hasta cierto rango de amplitud, así como ciertas frecuencias que están predescritas. Sin embargo, esto ayuda al momento de probar circuitos en tiempo real, o mejor dicho, el diseño del circuito en tiempo real, ya que podemos cambiar el tipo de onda, la forma y también sus propiedades mientras se corre la simulación y ver en tiempo real qué sucede dentro del circuito gracias al osciloscopio. Si por casualidad llegáramos a cerrar cualquiera de estas ventanas, simplemente podemos volver a abrirlas
yendo al menú Debug y haciendo clic sobre el nombre de la ventana que hemos cerrado, en este caso Digital Oscilloscope, y vemos que la volvemos a abrir. Lo mismo pasa con el Signal Generator, si la llegamos a cerrar, Debug, Signal Generator, ok. Para que esto se cierre automáticamente y detener la simulación, que además consume recursos del sistema, podemos presionar Stop. Entonces nos sale un log donde se muestran todos los mensajes que pudieron haber salido durante la simulación. Aquí pueden salir errores, entre otras cosas relevantes para el debugging del sistema. Muy bien. Hemos visto cómo se comportan las diferentes fuentes, pero para nuestro diseño de hoy solo utilizaremos el primer tipo de fuentes. Si quisiéramos seleccionar más de un elemento, solamente basta con presionar clic, mantenerlo sostenido y arrastrar el mouse para formar un cuadrado que encierre aquellas ramas que queremos seleccionar. Ahora, para eliminarlas, podemos eliminarlos con la tecla Escape, con la tecla Suprimir. Esto nos deja con una sola onda senoidal. Vamos a hacer un experimento. Digamos que no quisiéramos ver la onda senoidal solamente durante la simulación. Es posible crear una gráfica que nos muestre de manera permanente el comportamiento de esta fuente durante todo el tiempo sin necesidad de estar simulando. Muy bien, nos vamos a Graph y seleccionamos Analog. Luego presionamos el clic izquierdo, lo dejamos hundido, mientras describimos un rectángulo que luego de hacer un segundo clic nos mostrará lo que es la gráfica que vamos a utilizar. Vamos a hacer un pequeño circuito para mostrar el comportamiento dentro de esta gráfica. Ok, vamos a arrastrar primero esta fuente. Vamos a poner un diodo, un resistor y por último una tierra. Conectamos el circuito de la siguiente manera y hemos terminado las conexiones. Muy bien, para utilizar la gráfica es necesario indicarle al programa en qué lugar vamos a querer medir las tensiones o corrientes. Para eso vamos al Prop Mode y como lo que vamos a medir acá en este caso es el comportamiento de las tensiones, vamos a elegir Voltage. Hacemos dos clics para poner diferentes medidores y vamos a medir qué pasa con la tensión antes y qué pasa con la tensión después, con la tensión después del diodo. Podemos ponerle nombres a estos medidores de tensión: antes, después. Es necesario ponerle nombres para saber en dónde están los distintos medidores, ya que si tuviéramos demasiados medidores y no supiéramos sus nombres, no podríamos identificarlos al momento de agregarlos a la gráfica. ¿Cómo funciona la gráfica? Simplemente para agregar uno de estos medidores a graficar, hacemos clic derecho sobre la gráfica y luego en Add Traces. Nos sale una ventana que se llama Add Transient Trace. Si quisiéramos hacer una diferencia de tensiones entre antes y después, podríamos agregar Prof 1 como antes y luego Prof 2 como después. Esto haría que la gráfica mostrase la diferencia de tensión entre estos dos terminales, pero no queremos eso porque eso solo nos mostraría un nivel DC de 0.7 o dependiendo del comportamiento de la onda. Okay. Vamos a poner solamente la probeta antes y esto nos dará solamente el comportamiento de tensión antes que demuestra la probeta antes en el tiempo. Okay. Vemos que enseguida nos muestra aquí el nombre de antes en verde. Significa que la onda que se va a trazar va a ser de color verde. Vamos a agregar otro trace para
después y ponemos OK, vemos que este sale de color rojo. Si observamos, vemos que la gráfica aún no muestra nada, y si ponemos play, solo nos mostrará las tensiones cambiando en el tiempo debajo de cada mostrador, de cada probeta o de cada probe. Sin embargo, la gráfica aún no grafica. ¿Qué pasa? Es que para utilizar la gráfica tenemos que graficarla cada vez que hagamos un cambio en el circuito para que actualice. De lo contrario, mantendrá siempre los valores anteriores. Entonces vamos a Simulate Graph, haciendo clic derecho sobre la gráfica y listo. Aquí tenemos la gráfica del comportamiento de este circuito en estos dos distintos puntos. Vemos que tenemos un tiempo de captura demasiado largo, lo que hace que la gráfica se vea de esta manera. Podemos arreglar eso haciendo doble clic sobre la gráfica y poniendo un tiempo de inicio de 0 segundos y de final de 10 milisegundos para probar. Ok. Aquí vemos apenas solo la primera parte de la onda senoidal. Así que si agregamos un poco más de tiempo antes de terminar, vamos a poner 20 milisegundos. Vemos la onda completa y el inicio de otra. Ok, vemos entonces que el rectificador solamente está permitiendo pasar corriente y por ende la tensión en los momentos o en la fase positiva de la onda senoidal. En cambio, en el momento en que la onda senoidal describe voltajes o tensiones negativas, la tensión en el resistor pasa a ser 0. Vemos además de que hay un consumo de energía por parte del diodo de más o menos 0.7 voltios, que es el que se requiere para activar el diodo. Entonces, mientras haya tensión positiva mayor en el ánodo que en el cátodo, el diodo va a permitir que se produzca una conducción de corriente. Pero esto solo es posible para tensiones mayores en 0.7 por 0.7 dentro de al momento de comparar el ánodo del cátodo. Es decir, hay que tener 0.7 voltios más en el ánodo que en el cátodo para que el diodo conduzca. Muy bien. Este es el caso del rectificador de media onda. ¿Qué pasa si quisiéramos aprovechar los dos ciclos, tanto el positivo como el negativo de la onda senoidal? Para eso necesitaríamos el rectificador de onda completa. Vamos a mover esta gráfica para acá. Seleccionaremos todo este circuito y podremos arrastrarlo de igual manera, presionando el clic sobre él, manteniéndolo presionado y arrastrándolo al lugar en el que queramos situarlo. Necesitaremos una nueva fuente de tensión, así que nos vamos a Component Mode, una fuente de tensión, y vamos a usar un juego de diodos que nos permitirá la creación o la formación de un rectificador de onda completa. Conectamos. Ok, y ahora vamos a conectar un resistor. Vamos a hacer que este resistor quede de pie. Ok, y vamos a conectarlo acá. Y acá. Muy bien, tenemos el circuito de rectificador de onda completa. Vamos a agregar unas probes en probe mode de tensión, una antes, perdón, vamos a ponerlo, ok, ahí está bien, y otra en la resistencia. Ponemos los nombres antes 2 y
perdón, después 2. Agregamos de nuevo una gráfica en Graph Mode, Analog, dibujamos nuestra gráfica y listo. Agregamos el trace de antes 2 y después 2 y le hacemos simular. Bueno, vemos que en el resultado hemos tenido una pequeña falla. Probablemente se deba porque nunca definimos los valores de la segunda fuente. Nos vámonos entonces a amplitud y ponemos 5 voltios con una frecuencia de 60 Hz y presionamos OK. Vemos que en realidad está marcando 500 nanovoltios y esa tensión no es suficiente para activar uno y mucho menos 4 diodos distintos que consumen tensión. Por eso no tuvimos ningún resultado en después 2. Vamos a volver a simular esta onda y vemos enseguida que se produce el resultado que esperábamos. Hacemos clic derecho sobre la onda, y Edit Graph, o bien doble clic sobre la gráfica. Entonces, de nuevo, buscaremos 20 milisegundos para el tiempo de finalización y nos pide que si queremos resimular. Vamos a decirle que sí y listo, nos entrega el resultado del rectificador de onda completa de manera inmediata y vemos que ahora tanto el ciclo positivo como el ciclo negativo de la onda ha sido rectificado, puesto en DC, o sea que no hay un cambio de polaridad en la onda. Sin embargo, tenemos un rizado que no nos permite conectar ningún dispositivo microelectrónico en este circuito de alimentación, ya que el rizado es algo que no se quiere para ellos porque puede ocasionar daños o bien podrían no funcionar de la manera esperada, ya que estos requieren una onda DC que sea muy firme sin ningún tipo de rizados. Además también vemos que hay momentos en donde la onda de hecho toma valores de 0 voltios, lo que significa que en ese tiempo el circuito microelectrónico no tendría ningún tipo de tensión y eso ocasionaría pérdida de memoria, entre otras cuestiones que podrían suceder. Para arreglar este problema, simplemente tendríamos que hacer un ligero ajuste o cambio en este circuito. Vamos a copiar el circuito que ya hicimos, copy to clipboard, y luego paste from clipboard y listo, tenemos un circuito igual al anterior. Lo pondremos acá. Para arreglar este rizado solamente tendremos que conectar un capacitor que vaya en paralelo a la resistencia que ya habíamos colocado. Okay. Hacemos doble clic para poner el capacitor, lo volteamos y conectamos sus terminales de manera paralela al resistor. Muy bien, ya está conectado el capacitor. Vemos que el capacitor tiene un valor en nanofaradios, así como la resistencia en nano o en microfaradios, y la resistencia tiene un valor de 10.000 ohmios. Si quisiéramos editar esos, nada más hay que hacer doble clic sobre el dispositivo y aquí en Resistance cambiar la resistencia, presionar OK, así como en capacitancia en el caso del capacitor. Muy bien, vamos a presionar OK. Vamos a poner una nueva gráfica análoga que describa el comportamiento, de este nuevo circuito con la adición del capacitor. De nuevo agregamos los traces. Ok, vemos que obtenemos traces antes dos veces, así que tendríamos que cambiar los nombres de estos traces para poder saber con exactitud qué es lo que estamos haciendo dentro de la gráfica que vamos a construir.
Muy bien. Ahora que ya tenemos eso estipulado, podemos ir a Traces, agregar el antes 3 y el después 3. Presionamos OK, hacemos doble clic. Sabemos que necesitamos solamente 20 milisegundos y Simulate Graph. Vemos que no hay un cambio significativo en la onda, pero ¿qué pasa si aumentamos de nano a 1 faradio la capacitancia del capacitor? Volvemos a simular la gráfica y ahora vemos de que la onda se comporta en DC luego del primer ciclo de la onda senoidal, ya que en ese primer ciclo el capacitor empieza a cargarse, pero luego se mantiene cargado durante el resto de ciclos, incluso durante el tiempo en el cual se supone debería haber un descenso debido a que la onda senoidal empieza a bajar de tensión. Pero como el capacitor funciona como una especie de batería a corto tiempo, dependiendo de su capacitancia, mantiene la tensión en forma constante, lo que elimina el rizado. Esto depende mucho de la capacitancia. Si por ejemplo ya no estuviéramos usando 1 faradio sino 1 milifaradio, vemos que podría existir, empieza a describir el rizado. Vamos a disminuir a 0 punto, no coma, porque este funciona de la manera inglés. Y volvemos a simular. Ok, vamos a tener que utilizar un valor un poco más pequeño. 100 microfaradios. Y Simulate Graph, es que quisiera mostrar cómo queda cuando... cómo queda cuando el capacitor es apenas útil. Ok, aquí ya se empieza a mirar la deformación de la onda. Ok, vemos que existe todavía un rizado mucho menor que el anterior, pero todavía existe, el cual no es bueno para la vida útil de nuestros dispositivos microelectrónicos. Y la cuestión es que el capacitor no tiene un lugar de almacenamiento demasiado grande para la tensión, así que cuando empieza a cambiar la onda senoidal enseguida empieza a descargarse, mostrando este tipo de comportamientos. Entonces aquí estamos viendo la utilidad que tienen las gráficas. Podemos mostrar distintos resultados aun si cualquiera de los circuitos de los cuales proviene la información fuese, por ejemplo, eliminado. Vamos a eliminar entonces el circuito de arriba y vemos que la gráfica sigue intacta, además de que no tenemos que reproducir la simulación para observar cuál va a ser el resultado que se espera del circuito. Muy bien, este ha sido el tutorial del día de hoy de cómo realizar un esquemático y cómo revisar el resultado por medio de gráficas o bien osciloscopio, así de cómo poner distintos tipos de fuentes. Espero que les sirva de mucho y pues esto ha sido